En la vida hay muchísimos testimonios maravillosos de lo que significa el amor de verdad, de lo que significa el sacrificio, la entrega, la abnegación total hacia la otra persona. Hay un testimonio que particularmente a mí me impresionó muchísimo y es el de Francisco y Gaby. Ellos son una pareja de esposos que salieron en una película documental que se llama El Mayor Regalo. No sé si la has escuchado, es una película que tiene que ver con el perdón, con la reconciliación. Es muy bonita esa película y ellos aparecen allí contando su testimonio. Resulta que esta mujer, después de tener un matrimonio tan lindo con su esposo Francisco, decidió irse de casa porque no se sentía feliz y comenzó a entregarse a una vida de vanidad, a una vida de estar incluso con otros hombres, de ser el centro de atención. Comenzó a hacer un montón de cosas que no había hecho antes y que aparentemente le hacían feliz. Esta mujer se entregó al mundo totalmente, dejando a su esposo solo con sus 3 hijos. Tenían 3 hijos. Y este hombre, según el mundo, tendría todo el derecho de entregarse también a las mujeres, de entregarse al alcohol, al despecho, de entregarse a la droga, pero se entregó a la oración. Y este hombre empezó a decir lo siguiente, que él tenía que rescatar a su esposa. Y la manera que encontró para rescatarla fue rezando todos los días. Y él añadía las siguientes palabras. Decía, si mi esposa vuelve, un día antes de que yo muera, habrá valido la pena toda la espera que he tenido por ella. Cuánto amor le tenía a su esposa que fue capaz de esperar un montón de tiempo por ella. No le importaba que ella regresara, así sea un día antes de que él muriera, porque para él pasar un solo día con ella ya era un regalo maravilloso. Cuánto amor. Y no se entregó al mundo este hombre, se entregó fue a la oración y en fe. Él confiaba que Dios rescataría a su esposa y que la volvería a casa. Impresionante. Otro acto de fe maravilloso de este hombre es que él con sus hijos eran 4, con ella eran 5. En la mesa, en el desayuno, cena, almuerzo, él le pidió a la muchacha del servicio, la que servía los alimentos en la casa, le pidió que siempre sirviera 5 platos, a pesar de que solamente eran 4. Él con sus 3 hijos. Pero él le pidió, sírveme los 5 platos, porque en fe algún día mi esposa volverá y se sentará allí en ese puesto. Ese puesto le pertenece a ella. Y este hombre en fe todos los días, le servía su plato de comida y él se quedaba viendo ese plato, ese puesto vacío, con la esperanza de que ella volvería. Esto nos dice mucho de Dios, este testimonio maravilloso que te invito a que lo veas, está en YouTube. Mira, Dios no se da por vencido. Él nos quiere conquistar, Él nos quiere enamorar. Y a pesar de que nos hemos entregado al mundo, al pecado, el Señor siempre está allí. En la lección pasada veíamos cómo Dios tiene un corazón de esposo y cómo ese corazón de esposo se derrite por nosotros, por la humanidad, porque somos su esposa. Somos su esposa. Y el Señor sabe que nosotros nos entregamos a la prostitución, al adulterio. Eso quiere decir, nos entregamos al pecado, como lo hablábamos en la lección pasada. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Resulta que el pueblo de Israel le fue infiel al Señor en adulterio. Se acostó con otros dioses. Y Dios, sin embargo, promete renovar su alianza. El Señor no quiere desechar su alianza, Él quiere renovarla porque Él aún espera que nosotros volvamos a su corazón. A pesar de que por la infidelidad del pecado, del adulterio espiritual, le hemos abandonado, le hemos dejado. Mira lo que dice el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 60 y 62. Dice lo siguiente: pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud, y estableceré en tu favor una alianza eterna. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros hicimos una alianza con Dios
en tiempos de nuestra juventud, o sea, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, y el Señor quiere nuevamente restaurar, renovar esa alianza, es decir, ese matrimonio con la humanidad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en esta lección. Dios tiene corazón de esposo, parte 2. Vamos a entregarle todo esto al Señor a través de una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos entregarte de manera muy especial este encuentro de hoy, esta lección. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que Él, tocando nuestros corazones, nos permita comprender profundamente el mensaje que tú nos quieres dar. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia especial, una visión espiritual, una mirada espiritual para ver estos misterios divinos con la profundidad que necesitamos para acogerlo en nuestro corazón, para vivirlo. Nuestro corazón quiere desposarse contigo, Señor. Nuestro alma, nuestro cuerpo quiere entregarse totalmente a ti. Por eso te imploramos, Señor, nos des la gracia especial para poder vivirlo. Te pedimos, Madrecita hermosa, Virgen María, de que nos acompañes en esta lección. La consagramos a tu inmaculado corazón, para que sea para mayor gloria de Dios y provecho de nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdas de que hablábamos de que el matrimonio judío consta de dos partes? La primera, que fue la que vimos en la lección anterior, hablamos de la primera parte del matrimonio, que es el desposorio. Que no es un matrimonio como tal, pero que faltar a ese desposorio se consideraba como adulterio. Eso lo hablábamos en la lección pasada. Esa es la primera parte del matrimonio judío. Hablamos de eso profundamente. En esta segunda parte de esta lección, Dios tiene corazón de esposo, vamos a hablar de la segunda parte del matrimonio judío. Y esa segunda parte es la boda. La boda. Hablamos del desposorio, aquí vamos a hablar de la boda. Hablamos de que Dios en el desposorio, hablamos como Dios, veíamos cómo Dios se presentaba a través de los profetas y le hablaba a su pueblo, buscaba conquistar el corazón de su pueblo a través de los profetas. ¿Te acuerdas? Que los profetas encarnan en su vida la realidad del corazón adolorido de Dios. Sin embargo, en esta segunda parte vamos a ver cómo Dios, ya no a través de los profetas, sino personalmente se acerca a la humanidad, se acerca a la criatura en la persona de Jesucristo. Cómo Dios mismo adquiere una naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre, para conquistar el corazón de su amada, para introducir a su amada en las profundidades, en las intimidades de su corazón divino. Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy y lo vamos a abordar en 4 partes. Parte número 1. Cristo es el novio. ¿Cuándo inicia un hombre a conquistar a una mujer? ¿Cuándo inicia la conquista de un hombre por una mujer? Pues lo primero es hacerle saber a la mujer que él existe. Es decir, tú no puedes conquistar a una mujer si ella ni siquiera sabe de tu existencia, ella ni siquiera sabe cómo tú te llamas. Entonces lo primero es hacerle saber a esa mujer que tú existes. Pues de la misma manera Jesús empezó su conquista por su amada, por la iglesia, haciéndole saber que Él existe. Y cuando el Señor le hace saber a la iglesia, le da a conocer su existencia. Pues cuando inicia su vida pública. En la vida pública de Jesús antes de los 30 años estuvo oculto. Pero a partir de los 30 años empieza su vida pública, es decir, se da a conocer. Así como un hombre cuando va a conquistar a una mujer, se da a conocer a ella. Jesús se da a conocer a la iglesia a partir de su vida pública, iniciando en las bodas de Caná. ¿Recuerdas? Cuando el Señor hace su primer milagro. ¿Qué sucedió en las bodas de Caná? Pues resulta que llegó un momento en el que el vino se agotó en esta boda. Y en Juan 2:3 dice lo siguiente: y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. El vino se agotó. La Virgen María se dio cuenta y le dice a su hijo:
Le dice que el vino se agotó. Sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta muy, muy, muy profundamente. Eso era algo que no le correspondía solucionar a Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que en la cultura judía, cuando hay un matrimonio, el que coloca la comida y el vino, el que lo coloca, el que lo provee, es el novio de la boda, el novio. Jesús era un invitado a esa boda. Eso quiere decir que no era menester, no era necesario, no era obligatorio que Jesús pues proveyera el vino. ¿Por qué? Porque él no era novio de esa boda. No era novio. Es por eso que Jesús le responde a la Virgen María en Juan 2:4 lo siguiente. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Aquí hay dos partes a analizar. Primero el Señor le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo en esta boda? ¿Por qué lo dice Jesús? Es que, madre, a ver, mujer, a mí no me corresponde colocar el vino en esta boda porque yo no soy el novio. Yo no soy el novio. Recuerda que en la cultura judía, el que coloca el novio, el que coloca el vino en la fiesta, el que coloca la comida en la fiesta, no son los invitados. Es el novio, exclusivamente el novio de esa boda. Y como yo no soy el novio de esta boda, yo no puedo colocar el vino. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado mi hora. ¿Hora de qué? ¿A qué hora se refiere Jesús? ¿Hora de hacer su primer milagro? No, habla de algo mucho más profundo. Hemos creído que Jesús se refiere a aún no ha llegado mi hora de hacer mi primer milagro, pero no, es algo mucho más profundo. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿A qué hora se refiere Jesús? Se refiere a la hora de dar su vida por la humanidad. Aún no ha llegado mi hora de pasar de este mundo al Padre. ¿Y cuál es la puerta que nos comunica de este mundo al Padre? La muerte. Cuando Jesús habla de su hora, habla de su muerte. Eso quiere decir que en las bodas de Caná, cuando la Virgen María le anuncia eso, es lo que está sucediendo, que se agotó el vino, Jesús le dice, mujer, a ti y a mí que aún no ha llegado mi hora de morir, aún no ha llegado mi hora de padecer. De padecer. ¿Qué quiere decir? Que algo tiene que ver la muerte de Jesús con el matrimonio. Algo tiene que ver la muerte de Jesús con la vivencia del novio. Algo tiene que ver. Y eso es lo que el Señor nos va a mostrar. Y Jesús pues provee el vino. Juan 2, versículo 7 al versículo 8 dice lo siguiente. Les dice Jesús a los discípulos, llenad las tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. ¿Qué pasó aquí? Jesús anticipó su alianza. ¿Su alianza de qué? Su alianza con nosotros. Recuerda que Dios quiere casarse contigo porque Dios tiene corazón de esposo. Y Dios quiere casarse con su iglesia. Eso quiere decir que el Señor comenzó la renovación de su alianza. Empezó su conquista por la iglesia en una boda. En las bodas de Caná. ¿Quién provee el vino en la boda, en la fiesta? Solamente el novio. ¿Y quién proveyó el vino en esa boda? Jesús. Eso quiere decir que Jesús, al proveer el vino, se constituye automáticamente como el novio. Por eso Cristo es el novio. Es el novio, por esa razón. Y ahí empieza la conquista por su iglesia. Ahí empezó su vida pública. Ahí empezó a decir, amada mía, mira que yo existo y vengo por ti. Punto número 2. Cristo enamora y rescata a la novia. A ver, Cristo sabe que su novia aún guarda el recuerdo de sus exnovios, de sus amantes. ¿Cuáles novios? Los dioses del pasado. ¿Te acuerdas de la lección anterior que hablábamos de que toda idolatría se constituye en adulterio? Porque es tener a otros dioses en el corazón en vez de al único Dios, Yahvé, nuestro Señor.
¿Te acuerdas que hablamos de eso? Pues resulta que Cristo sabe muy bien que su amada guarda el recuerdo de los dioses del pasado, de los exnovios del pasado, de los amantes del pasado en su corazón. Que de cierta manera su amada mantiene afectos muy fuertes hacia cada uno de ellos, que se encuentran muy profundamente arraigados en lo profundo de su corazón. Y este novio, Cristo, va a buscar limpiar el corazón de su novia, limpiar el corazón de su amada. Y resulta que demostración de esto se expresa en el diálogo que mantiene Jesús con una mujer que representa un pueblo que se alejó del camino de Dios. Esta mujer es la samaritana. Vamos a ver por qué la samaritana nos habla mucho de eso. Nos habla de la conquista de Dios por su pueblo y habla también de la pureza que le quiere dar el Señor al corazón de su amada. Veamos lo que dice Juan capítulo 4, versículos 6 al 7. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, es decir, las 12 de la tarde, mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. A ver, los judíos, Jesús era judío, los judíos y los samaritanos no se hablaban, había cierta rivalidad entre ellos. Jesús está en un pozo en donde llega una samaritana y Jesús judío le habla a esta mujer y le pide agua de beber. Esto es un poquito interesante, ¿por qué? Porque judíos y samaritanos no se hablaban. Y Jesús le está hablando a esta mujer. Pero además de esto, le está hablando en un pozo. ¿Qué importancia tiene el pozo? ¿Qué importancia tiene? Resulta que la fórmula del matrimonio, según el Antiguo Testamento, siempre se encuentra presente un pozo. ¿Cómo así? A ver, los enamorados de hoy en día se invitan al parque, a cine, y eso ya es un ambiente muy comprometedor que alimenta el amor que se está construyendo entre ellos. Es decir, no que te invito al parque a comer un helado, eso ya compromete el corazón para iniciar una relación. Pues resulta que el pozo mantiene esa misma esencia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchos de los patriarcas, incluso Moisés, se conocieron con sus mujeres en un pozo. Mira, Moisés se conoció con su esposa Séfora. En Éxodo 2, 15, 16 y 21 se conocieron en un pozo, Moisés y Séfora. En un pozo. Isaac y Rebeca, Génesis 24, 14. Se conocieron a través de un pozo también. En un pozo. Ahí la presencia de un pozo entre ellos. Y Jacob con Raquel, Génesis 29, 1 al 2 y versículo 9, se conocieron también en un pozo. Entonces, ¿qué pasa? Los padres, los antiguos, Moisés y Séfora en un pozo se conocieron. Y se comprometieron sus corazones. Isaac, Rebeca, hay un pozo también presente. Jacob, Raquel, hay un pozo presente. Jesús y la samaritana, hay un pozo presente. Entonces, ya esto nos dice mucho de la fórmula del matrimonio que se mantenía en el Antiguo Testamento. El pozo. Y Jesús le habla a esta mujer. Le habla a esta mujer. Y Jesús le dice algo muy comprometedor. Le dice, ve y busca a tu marido. Busca a tu marido. Mira lo que sucede aquí en Juan 4, 16, 18. Él le dice, es decir, Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dice, ve, tráeme a tu marido. No tengo marido. Es verdad, porque has tenido 5 mujeres, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. Eso tiene algo muy profundo, mucho más allá de la superficie que podemos analizar. 5 maridos. Porque resulta que esta mujer samaritana representa a todo el pueblo de Samaria.
Todo ese pueblo samaritano se separó de Dios. ¿Por qué? Porque cayó en idolatría, porque creyó en otros dioses. ¿Y sabes a cuántos dioses le rendía culto los samaritanos? ¿A cuántos dioses? Le rendía culto a 5 dioses. Mira lo que dice 2 de Reyes 17, 28 al 31. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaria, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que había hecho los samaritanos, cada nación en las ciudades que habitaba. Mira esto. La gente de Babilonia hicieron un Sucot Benot. La gente de Cuta hicieron un Nergal, van 2. La gente de Yamat hicieron un Asima, van 3. Los habitas hicieron un Nihat y un Tartak, van 4. Y los serfarbitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de los sefarbitas. ¿Cuántos dioses hay allí? Hay 5. El pueblo samaritano cayó en adulterio, porque adulterio es pecar contra Dios, cayó en adulterio con 5 maridos, es decir, con 5 dioses. Y cuando Jesús le dice a la samaritana, es verdad, tú no tienes marido, un marido, porque has tenido 5. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Dónde estaban ellos? En un pozo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mujer, tú y tu pueblo prostituyó su corazón con 5 dioses. Has tenido 5 maridos, 5 dioses fuera de Yahvé. Y el que tienes ahorita, con el que estás hablando en el pozo, este no es tu marido. Yo aún no soy dueño de tu corazón. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan preciosa! Y Jesús le promete un regalo a la samaritana. El regalo de purificar su corazón, de purificarlo, de limpiarlo, de desarraigar esos dioses que aún se encuentran en su corazón. Y lo dice en Juan capítulo 4, versículo 10. Jesús le respondió a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Cuál es el regalo que Jesús le promete a la samaritana? Que te promete a ti y me promete a mí. Agua viva. Agua viva. ¿Para qué? Para purificar el corazón. En este caso la samaritana, que adoraba 5 dioses, 5 maridos fuera del Señor. ¿Cuántos dioses tenemos en el corazón? ¿Cuántos vicios? ¿Cuántos pecados? Los vicios, los pecados son dioses, son maridos, son amantes, que fuera de Dios aún le rendimos culto cuando pecamos. Y el Señor nos quiere brindar agua viva para arrancar esos dioses del corazón y para que el número 1 sea el Señor, nuestro único Señor. Lo dice Ezequiel 36, 25. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Más adelante dice el profeta Ezequiel que Dios nos cambiará el corazón de piedra que adora a otros dioses para darnos un corazón de carne que adore a nuestro Señor. El regalo de Dios para nosotros es purificarnos con el agua viva para que el corazón limpio solamente le pertenezca a nuestro único Señor, a aquel que quiere desposarse con nuestro corazón, Dios. Y el Señor siempre envía esa agua. ¿Por qué crees que antes de que el Señor se mostrara en su vida pública, Él envió delante a un profeta? Envió a Juan Bautista. ¿Y qué hacía Juan Bautista? Juan Bautista limpiaba con agua como un acto de purificación. ¿De qué? De los pecados. ¿Y qué es el pecado? Adulterio contra Yahvé. Es decir, Juan Bautista preparaba a la novia del Cordero para que se presentara a él sin mancha, sin ningún pecado en su corazón. Por eso el bautismo de Juan era un bautismo no de fuego, sino de arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 5. Acudía a él, es decir, a Juan Bautista, acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. ¿Qué quiere decir? Purificaban su corazón de los amantes, para que sus corazones le pertenecieran solamente a Dios. Porque el pecado es adulterio contra Dios. Lo hablamos en la lección pasada. ¿Cuán doloroso es que un hombre le sea infiel a su mujer? Pues lo mismo siente Dios cuando le somos infieles por el pecado. Punto número 3. La nueva alianza de Dios con su pueblo. Después de haberse cumplido la primera parte del matrimonio judío, que son los desposorios, que hablábamos la lección pasada, si no la has visto, te invito a que veas la lección pasada para que puedas entender un poco mejor. Después de eso viene un tiempo de espera. El novio se va de la casa de los padres de la novia prometiendo volver. Y básicamente en ese tiempo de espera, el novio puede tardar aproximadamente un año. Él se va a construir una casa o una habitación para vivir con su novia, con su esposa en ese momento. Mientras tanto, la novia se prepara para la boda con el baño nupcial, con un agua especial. Cuando el novio se va, cuando ya se comprometió con la novia y él se va a construir una casa para ella, pero mientras tanto ella se queda en su casa bañándose todos los días con un agua especial, con un baño nupcial. Y se cambia los vestidos ordinarios con vestidos de novia. Después de ese momento ya viene la segunda parte del matrimonio, que es la que vamos a hablar hoy, que vamos a profundizar hoy, que es la boda. Vamos a ver cuál es el paso a paso de esta boda. Primero, el padre del novio aprueba la habitación, se le llama la jupá. Ahí es donde va a consumar su matrimonio, donde va a estar el novio con la novia cuando se casen, sean esposos. El padre del novio aprueba la habitación cuando ya está totalmente lista. Segundo, comienza la preparación de la boda. Se prepara la fiesta en casa del novio y el novio se viste de rey y sacerdote para su boda. Eso es una costumbre de los judíos. Ellos, cuando se van a casar el hombre, el novio, cuando se va a casar, se viste de sacerdote y de rey. ¿Por qué? Ahorita más adelante vamos a ver el por qué se acogió esa tradición. ¿A dónde apunta? Como quinto punto, hay una procesión hacia la casa de la novia. Se anuncia la llegada del novio y la novia se prepara. ¿Se anuncia la llegada de quién? Del novio. Los evangelios hablan mucho de esto, ¿recuerdas? Las 5 vírgenes prudentes y las 5 necias, que se escuchó la voz que decía, ya llega el novio, y prendieron sus lámparas, que las tenían listas las prudentes, y las necias se fueron a buscar aceite, y cuando volvieron, cerraron la puerta y se quedaron fuera del banquete de bodas. El evangelio da muchas pistas de cómo es una boda en el contexto judío. Sexto punto, hacen una procesión festiva con la novia a casa del novio. Séptimo, el padre del novio declara válido el matrimonio, luego comienza el banquete de bodas, se consuma el matrimonio. ¿Cómo así consumir el matrimonio? Cuando se hace hombre y mujer una sola carne, es decir, cuando ellos tienen su primera relación sexual. Y por último, se desvela a la novia, es decir, se le quita el velo. Así hacen ellos. Consuman primero el matrimonio y después de consumado, se desvela la novia. Es al revés, por así decirlo. Pues resulta de que Cristo, Dios, que quiere establecer una alianza de amor con su pueblo, lo hablaba a través de los profetas, pero esta vez se presenta personalmente Él, hecho hombre, en la figura de Jesús. Jesús también va a vivir ese mismo paso a paso con su novia, con la iglesia, con su esposa. Mira lo que sucede. ¿Recuerdas de que el novio, cuando ya está todo listo, el novio se viste de sacerdote y se viste de rey? ¿Cuál es el color característico de los sacerdotes? El morado, el morado. A ver, ¿y qué caracteriza a un rey? Una corona. Jesús también le colocaron una túnica sacerdotal y le colocaron una corona. Mira lo que dice Mateo 27, 28. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura.
Es decir, que en la pasión del Señor, estoy remitiéndome a la pasión, en la pasión de Cristo, a Jesús, le colocaron un manto púrpura, es decir, lo vistieron de sacerdote. Y luego en Mateo 27-29 dice lo siguiente: trenzando los soldados, una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. Es decir, que a Jesús en la pasión lo vistieron de sacerdote y lo vistieron de rey. Es decir, lo prepararon para la boda. Lo prepararon para la boda porque el novio judío que se va a casar siempre lo visten de sacerdote y lo visten de novio. Así como a Jesús también en la pasión lo vistieron de sacerdote y lo vistieron de novio. Ahora, recordemos que la novia, lo comentaba ahorita, todos los días se introduce en un agua especial que es un baño nupcial, es un baño de preparación que consistía en muchos ungüentos, muchos olores deliciosos que la novia se metía en todo eso para oler muy a rico, para que cuando llegara el novio pues oliera fenomenal. Pues resulta que Jesús también nos promete, nos provee el baño nupcial. Mira lo que dice Juan capítulo 19, versículo 34. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y esa sangre y agua Jesús la empapa sobre la iglesia. Esa agua es el bautismo. El bautismo es el baño nupcial de la iglesia. Cuando nosotros nos bautizamos, nos introducimos en la vida sobrenatural de nuestro Señor, porque estamos abiertos a vivir en comunión con Él eternamente. Así como en el contexto judío, un matrimonio judío, la novia se baña con un baño especial, que son unos ungüentos, unos olores, unos aromas deliciosos. Así también la iglesia se prepara como una novia para el novio, que es Cristo, se prepara a través de un baño, y nuestro baño nupcial es el bautismo. Ese es el baño nupcial de cada uno de nosotros. Recordábamos también en la lección pasada que el novio debe establecer junto al padre de la novia un pago por su hija. Si no lo has visto, te invito a que veas la lección pasada para que entiendas un poco mejor. ¿Cuál fue el pago de Jesús por su novia? ¿Cuál fue? El pago de rescate. Cristo pagó el rescate por su novia. ¿Cuál fue? Su propia sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál fue el rescate? El pago de rescate por nosotros fue la sangre de Cristo. Y rescate, precisamente, quiere decir también redención. Y Jesús nos redimió con su sangre, nos rescató con su sangre para desposarnos con su corazón. Ahora, hablamos que en el matrimonio judío hay una parte que es la consumación del matrimonio. ¿Cómo así la consumación del matrimonio? El momento en el que el hombre y la mujer, ya casados, se unen en una sola carne. En ese momento consuman su matrimonio, es decir, con su primera relación sexual. Y como estamos hablando de que Jesús viene a casarse con la humanidad, con la iglesia, con cada uno de nosotros, Cristo también ha consumado su matrimonio. ¿Pero en qué momento? Cristo consuma su matrimonio con nosotros en la cruz. En la cruz se consume el matrimonio. Así como los esposos en el lecho nupcial, matrimonial, unen sus cuerpos haciéndose uno solo, así también Cristo va a unirse con la humanidad haciéndose uno solo con ella. Así como el esposo es el que se entrega a su esposa, así también Cristo va a entregarse a su esposa, a la iglesia. Hay algo que no hace mucho comprendí un poco y en realidad me impactó muchísimo, y es que el que se entrega en la relación hombre-mujer, en realidad, en lo muy profundo es el hombre. El hombre es el que se entrega. Esto no lo entendía muy bien, pero es increíble. Y lo dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla y hacerla pura. Sigue el versículo. Qué cosa tan linda. Cristo se entrega a la iglesia, entrega su vida, entrega todo lo que Él es, así como un hombre también se entrega a una mujer en el acto conyugal, en el abrazo conyugal. El hombre se entrega, tanto así que entrega las semillas de la vida. Esas semillas que el hombre entrega y deposita en el seno, en la mujer. Esas semillas que son fecundas y crecen y se constituyen en una vida nueva, en un ser viviente en el vientre de una madre. El hombre es el que deposita la vida, el que se entrega totalmente a su esposa y se ve reflejado precisamente en las semillas de amor que introduce en su seno, en su seno. Y en ese ambiente tan fecundo crece y emerge una nueva vida, un hijo, un bebé. De la misma forma, Cristo se ha entregado a su iglesia. Voy a leer algo y le pido al Señor que nos dé mucha sabiduría, entendimiento, que nos dé pureza de intención, de corazón, para poder entender un comentario de San Agustín que tiene que ver mucho con esto de que Cristo se entregó a la iglesia. Mira lo que dice San Agustín. Cristo o Logos es el prometido que en la hora de sus bodas se dirige al mundo. Escucha muy bien, llegándose hasta el lecho nupcial de la cruz, donde confirmó el matrimonio y sintiendo allí los profundos suspiros de la criatura, se entregó como esposo, pero se entregó por toda la eternidad. San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? Está diciendo, Cristo llegándose hasta el lecho nupcial de la cruz, es decir, se entregó. Se entregó. En el amor humano, hombre o mujer, este llegándose tiene que ver con ese proceso en el que el hombre deposita su vida en el vientre de la mujer. Esas semillas de amor que derrama sobre ella. Una de las formas de explicar, por ejemplo, a los niños de cómo crecen, cómo viene la vida al mundo, es precisamente diciendo de que el hombre tanto ama a su mujer que se ha derramado sobre ella. Y así como el hombre literalmente se derrama sobre la mujer, derrama su vida, derrama su amor, se está entregando a sí mismo a ella y esa entrega va a ser fecunda en una nueva vida. De la misma forma, Cristo se derrama sobre la iglesia. Ha derramado su sangre, ha derramado su amor, ha derramado su gracia, su bendición, ha derramado sangre y agua que brotan de su costado abierto. Cristo se ha llegado hasta el lecho nupcial de la cruz y así confirmó el matrimonio con su iglesia amada. Esto es muy importante entenderlo porque entonces esto nos muestra que claramente hay una semejanza entre la santidad de la pasión de Cristo en la cruz y la santidad que embarca una relación sexual entre un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio. Mira estas dos imágenes. Cristo se entrega por la iglesia, esposo y esposa se hacen uno solo. Así como sintió Cristo los profundos suspiros de su criatura en la cruz, así también el hombre siente los suspiros profundos de su esposa en el lecho nupcial. Y en ese transmitir de amor a través de sus cuerpos, el hombre se derrama en su mujer, entrega su vida, se entrega totalmente a ella y así deposita en su seno semillas de vida que crecen y dará fruto como hijos. Y de la misma forma Cristo se ha derramado en la iglesia totalmente. ¡Qué santidad embarca la relación sexual entre hombre y mujer en el matrimonio! Tan santa es que es imagen fidedigna de lo que significa la entrega de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Porque así como Cristo dijo en la cruz, yo me entrego a ti porque te amo, así también los esposos se entregan a sí mismos porque se aman. Punto número 4. Renovación de los votos matrimoniales. El amor íntimo entre los esposos se manifiesta ante la presencia de las estrellas, de la luz de la luna, del silencio especial de una noche maravillosa.
se expresa a través de la comunión de los cuerpos que en el lenguaje del amor se expresan cuánto se aman, sino que además de eso no puede faltar una cena romántica. Una cena romántica en la que la mirada de los esposos a través de ella se comuniquen cuánto se aman, cuánto se quieren. Y a ver, ¿qué debe tener una cena romántica? Una cena romántica debe tener obviamente comida, una comida especial. Debe tener vino, un vinito bien rico. También, pues, obviamente el cariño, el intercambiar de miradas, de palabras, de amor entre el hombre y la mujer, de besos tiernos. Eso sería la cena romántica especial para un par de esposos. Pero precisamente Jesús también quiere vivir lo mismo con nosotros, exactamente lo mismo. Y nos ha dado una cena romántica, una cena especial que se titula, que se llama la Eucaristía. La Eucaristía es la cena especial que Jesús nos ha dado para que en un momento especial nos hagamos uno solo con Él. ¿Recuerdas que hablábamos que en el contexto judío, en la boda judía, el que coloca el vino y la comida es quien? El novio, ¿verdad? Pues en esta historia de amor de Dios con su pueblo, también Él es el que coloca el vino y la comida. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo 26, versículo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. ¿Quién es el que coloca la comida, en este caso Jesús? Y no cualquier comida. La comida que es su propio cuerpo, que es verdadera comida. Jesús es el novio y por eso Él provee la comida. Toma la iniciativa de invitar a su amada a una cena en la que Él mismo coloca el alimento. En este caso, su propio cuerpo. Pero bueno, también hay comida en una cena romántica, pero no puede faltar un vino. Y precisamente en la Eucaristía hay presencia de vino. Jesús ofrece su sangre como verdadera bebida. Mateo 26, del 27 al 28. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús coloca la comida, pero también coloca el vino. Y ese vino, precisamente esa bebida, es su propia sangre. Jesús la coloca en esa cena romántica que tiene con nosotros. Qué cosa tan linda. Pero ahora, esa cena romántica es lo que condimenta el amor entre hombre y mujer. Esa experiencia de cariño, de unidad que van a vivir los dos. Esa experiencia maravillosa que lo lleva al éxtasis de la maravilla, del amor que conlleva el hombre y la mujer en una relación de matrimonio. Precisamente todo eso suscita un trato afectivo, cariñoso, amoroso, hasta hacerse una sola carne los esposos. Es decir, la cena dispone para ese momento. Y de la misma forma Jesús ha dispuesto todo para que la unión profunda entre Él con nosotros se logre a través de la comunión. Cuando el Padre toma la Eucaristía y dice, tomad y comed todo de Él, esto es mi cuerpo que se entrega a ti. Comulgamos a Jesús. El cuerpo de Jesús y el mío se unen para hacerse uno solo, como en el altar matrimonial, en el lecho nupcial. Hombre y mujer se unen bajo el lenguaje de amor de sus cuerpos, haciéndose una sola carne. Lo dice Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Cuando comulgamos a Jesús, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos hacemos una sola carne. Qué cosa tan linda y maravillosa. En la Eucaristía nosotros consumamos el matrimonio con Dios. ¿Cuándo consuma el matrimonio hombre y mujer? En su primera relación sexual, después de casados. Pues nosotros también consumamos el matrimonio con Dios en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Que tan santa es la Eucaristía como la pasión del Señor, como lo es también a semejanza la unión entre hombre y mujer en el lecho matrimonial, en el lecho nupcial. Mira la santidad de ambas entregas de amor, la de Cristo por su iglesia y la del hombre por su mujer en el lecho nupcial del matrimonio. Qué cosa tan linda y maravillosa, qué misterio tan precioso
el del hombre y la mujer que se hacen una sola carne, que asemeja la entrega de Cristo por la iglesia. Así como el hombre y la mujer consuman su matrimonio en la relación sexual y renuevan los votos matrimoniales en la relación sexual, nosotros también renovamos los votos de la alianza que hemos mantenido con Dios a través de la Eucaristía. ¿Cómo así? Cuando hombre y mujer se casan en la iglesia, ante todos los testigos se dicen: yo prometo serte fiel en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, entregarme todo para hacerte feliz. Es decir, se prometen de boca unos votos, hacen unos votos con la palabra, pero luego en la intimidad de la alcoba matrimonial, ellos se dicen nuevamente esos votos, pero ya no con la boca, sino con sus cuerpos. ¿Qué es la relación sexual en el matrimonio? Es la renovación de los votos que de palabra hicieron en la iglesia, pero que ahora dirán con sus cuerpos. Pues lo mismo, nosotros renovamos la alianza con Dios, renovamos la entrega que hacemos generosamente y libremente y voluntariamente a Él. ¿En qué momento? En la Eucaristía. Así como hombre y mujer renuevan su amor, sus votos, en el matrimonio, en su relación sexual como esposos, así también nosotros renovamos la alianza con Dios en la Eucaristía. Así como uno se dispone amorosamente para una Eucaristía, así también amorosamente deben disponerse hombre y mujer para cada relación sexual que mantienen en el matrimonio. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 8 al 9. Yahvé, tu nombre y tu recuerdo son el anhelo del alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús quiere hacerse uno con nosotros, como se hacen los esposos en el lecho nupcial. ¿Y a dónde lo quiere lograr? En la Eucaristía, donde consumamos el matrimonio con Dios, donde renovamos los votos matrimoniales que hemos mantenido con Dios en la alianza nueva y eterna que ha establecido con cada uno de nosotros. Y ya para concluir, ¿recuerdas lo que sigue a la consumación del matrimonio dentro del matrimonio judío? Le sigue el desvelar a la novia, descubrirla, desvelarla. Pues resulta que en Cristo también ha sucedido exactamente lo mismo. Él consuma el matrimonio con su iglesia. ¿A dónde? En la cruz, como lo veníamos diciendo. Y después de eso se va a desvelar la novia. Recordemos lo que sucede exactamente después de que Jesús muere en la cruz. ¿Qué sucede? Se rasga el velo del templo. Veamos lo que dice Mateo 27, versículo 51 al 53. Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que el Señor muere en la cruz, se rasga el velo del templo y muchos muertos surgieron a la vida, resucitaron. Porque esa es la promesa que el novio le hace a la novia, Cristo a la iglesia, resucitar. Porque Él se rehúsa a que su novia muera para siempre. Recuerda lo que hablamos del profeta Ezequiel en la lección pasada. Si no lo has visto, te invito a que la veas porque estuvo muy buena por la gracia de Dios esa lección. Esta es la continuación de la anterior. Pues de que entonces los muertos han resucitado, han vuelto a la vida porque Cristo le ha dado vida a la iglesia. Entonces Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, se encuentra en la casa del Padre y está preparando una morada para nosotros y está esperando volver. Quiere volver el novio. Así como también sucede en el matrimonio judío. El novio hace un compromiso con la novia, se va a trabajar por ella, va a la casa del Padre y viene y comienza a construirle una casa. Pues de la misma manera Jesús se ha ido y se encuentra construyéndonos una morada y piensa volver. Y esto lo dice en Apocalipsis 22,
20 al 21. Y de hecho es la última cita bíblica de toda la Biblia. Mira lo que dice la última cita bíblica de toda la Biblia. Dice lo siguiente. Dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22, del 20 al 21. Todos esperamos la venida de Jesús. Todos esperamos la venida del novio que viene por su novia para llevársela a la morada que nos ha preparado, la del cielo. La del cielo. Es por eso que el Señor hoy viene a hacerte una invitación muy especial. Hoy te viene a decir lo que está en Apocalipsis 3:20. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor quiere establecer un vínculo estrecho, un vínculo íntimo contigo, al nivel como el vínculo que mantienen esposo y esposa, incluso en el abrazo conyugal. Esa es la unión que quiere alcanzar Dios con nosotros. Y ha querido que esa unión nos quede tan claro, tan obvia, sea tan radical y visual para nosotros, que ha plasmado su propio amor, su propio proyecto de comunión con Él en nuestros cuerpos, para que hombre como mujer, unidos en una sola carne, expresen y vivan lo que Dios nos ha llamado a vivir con Él en el cielo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia. ¿Y lo decimos a dónde? En la Santa Eucaristía. Vamos a terminar con una oración para entregarle todo este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, queremos entregarte muy especial todo lo que hablamos en esta noche, todo lo que nos has enseñado. Nos has mostrado tu amor gigante, tu misericordia, tu compasión, lo extremo y maravilloso que nos has amado, el proyecto eterno de salvación que tienes para nosotros y el regalo maravilloso de tu amor que nos brindas para limpiarnos de nuestros pecados y para constituirnos como tu novia que se entrega totalmente a ti, que eres el novio. Satisface, Señor, los deseos más íntimos de nuestro corazón, para que siendo esa iglesia inmaculada y sin mancha, podamos estar eternamente en unión contigo en el cielo. Santísima Virgen María, te encomendamos todo lo que acabamos de hablar, que sea para mayor gloria de Dios y provecho de nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muy bien, como todos los sábados, una práctica. Escuchar la canción Estoy a la puerta y llamo de Geset y entrar en intimidad con Dios a través de la oración, permitiéndole que Él reine en todo tu ser y cada área de tu vida. Y para finalizar, ver el testimonio de Francisco y Gaby, el que hablaba en el principio de la charla, que se encuentra en la película documental El Mayor Regalo. En la descripción del video dejaré un link que te remitirá al testimonio de ellos dos, para que uniendo todo lo que hemos hablado, especialmente estas últimas dos lecciones, puedas comprender la maravilla del amor humano, hombre y mujer en el matrimonio, que reflejan la maravilla del amor divino. Un abrazo, que Dios te bendiga.